Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. En este día vamos a estudiar un tema muy importante. Para poder iniciar con el estudio, vamos a hacer una oración, hermanos, para que Dios nos pueda dar entendimiento, sabiduría para comprender su palabra. Querido Padre que estás en los santos cielos, santo es tu nombre, Señor. Te damos gracias por darnos la oportunidad de poder estudiar nuevamente tu palabra. También te pido por aquí, por mis hermanos, que puedas darles la sabiduría y el entendimiento para que puedan comprender. También a mi persona, para que pueda dar este tema, puedas ayudarnos, para que podamos tomar decisiones y para que podamos ver, Señor, la santidad del sábado y también de tu ley, para poder guardarlo. Todo esto te lo pido sin merecerlo. En el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a anotar, si tienen la posibilidad, los textos que vamos a dar lectura en esta mañana. Job 9:2 es lo que leyó el hermano al principio. ¿Y qué dice Job 9:2? Y ciertamente yo conozco que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? La pregunta es esa, hermanos. ¿Cómo nosotros nos justificaremos con Dios? ¿Cuál es la base para nuestra salvación? ¿Realmente podemos nosotros defender la base de la salvación o no lo podemos defender? En cuanto al tema, hermanos, de la justificación por la fe, es muy esencial que cada adventista pueda defenderlo, porque hay muchas religiones que predican este tema, pero lo predican de una forma liberal. Y uno puede caer, ya no puede ver la santidad, hermanos, de lo cual tenemos que llegar. Por eso hoy vamos a estudiar el tema de la justificación por la fe, hermanos. Vamos a ver qué realmente es la justificación y por qué es tan importante, hermanos, que conozcamos cada uno de nosotros. Para poder ir a nuestra base bíblica, vamos a leer el libro de Romanos, el capítulo 5, el verso 1. Romanos 5, 1, ¿qué nos dice? Vamos a leer todos a una sola voz. Pueden buscar en sus Biblias, pueden ver también en la pantalla, hermanos. Vamos a leer a una voz. ¿Qué es lo que nos dice Romanos 5, el verso 1? A la voz de 2, 3. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la justificación por la fe? ¿Y por qué es tan importante que conozcamos nosotros? Porque esa es la base para que nosotros tengamos la salvación. ¿Y quién nos salva? ¿Podemos justificarnos nosotros mismos? ¿O cómo yo puedo alcanzar la salvación? ¿Puedo alcanzarlo haciendo mérito solo por obras? Eso es lo que vamos a ver, hermanos. ¿Y qué es la fe? ¿Realmente será esencial la fe para que yo pueda salvarme? Todo eso, hermanos, vamos a ver hoy. Y vamos a ir y ver lo que nos dice en el griego, hermanos. La palabra justificación en el diccionario Strong sería la palabra dikaiosis. Justificación en el griego, hermanos, sería dikaiosis y lo traduce de la siguiente manera: absolución por amor de Cristo. Sería su significado de la palabra justificación, hermanos. En el griego lo traduce absolución. ¿Y qué es absolución? Estar absuelto de una condena. Si te dieron una condena, entonces la absolución sería que estás libre de esa
condena. Por eso el diccionario Strong lo traduce dikaiosis, que sería absolución por amor a Cristo. Ese es, hermanos, el término que lo traduce el diccionario Strong del griego, que sería justificación, la cual leímos en el libro de Romanos, el capítulo 5, el verso 1. Ahora vamos a leer el camino a Cristo, vamos a leer el libro Fe y Obras, vamos a leer Mensajes Selectos, el tomo 1, donde nos explica la mensajera del Señor en cuanto a la justificación por la fe. De ahí vamos a ir desglosando versículos de la Biblia para poder entenderlo, hermanos, porque el tema es muy amplio. El tema realmente tendría que abarcar muchos sábados y hoy vamos a ver una parte, solo una parte, hermanos, para poder entender. Mensajes Selectos, tomo 1, anótense, hermanos, la cita. Aquí tengo el libro, Mensajes Selectos, tomo 1, la página 421, el párrafo 1, nos habla, hermanos, en cuanto a la justificación por la fe. La verdad que lleva las credenciales divinas, titula. La verdad que lleva las credenciales divinas. Aquí voy a anotar, hermanos, para que puedan anotarse también. Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 421, el párrafo 1. ¿Qué es lo que nos dice? El mensaje presente, la justificación por la fe, es un mensaje de Dios. Lleva las credenciales divinas, porque su fruto es para santidad. Ahí podemos ver el principio de que la verdadera justificación por la fe nos lleva a vivir una vida santa, porque hoy podemos ver que muchos predican de la justificación, pero siguen en un libertinaje y piensan que van a ser salvos cometiendo pecado, pero la verdadera justificación por la fe es un fruto que nos lleva a la santidad, hermanos. Ciertamente hay un sendero estrecho por el que debemos caminar. La cruz se presenta en cada paso. Debemos aprender a vivir por fe. Entonces las horas más oscuras serán iluminadas por los benditos rayos del sol de justicia. Hay un sendero estrecho, hermanos, que debemos caminar. Debemos aprender a vivir por fe. Y sigue diciendo, hermanos, esto es muy triste porque cuando lo lees, ves el contexto y ves que el tema de la justificación por la fe, ni 1 en 100 lo aprende o lo vive, hermanos. Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 421, el párrafo 2. No hay ni 1 en 100 que entienda por sí mismo la verdad bíblica sobre este tema que es tan necesario para nuestro bienestar presente y eterno. No hay ni 1 en 100, nos dice, que entienda la justificación por la fe. Porque si uno realmente entiende la justificación, hermanos, va a tratar de vivir una vida santa y así va a apartar todo lo mundano de su vida. Por eso realmente dice aquí, no hay ni 1 en 100 que entienda por sí mismo la verdad bíblica. Cuando comienza a brillar la luz para hacer claro el plan de redención a la gente, el enemigo obra con toda diligencia para que la luz sea apartada del corazón de los hombres. Satanás odia, hermanos, este tema, porque él sabe que cuando se presenta la verdadera justificación por la fe, uno realmente va a abandonar sus pecados y eso no le conviene a Satanás. Por eso nos dice, el enemigo obra con toda diligencia para que no pueda presentarse este tema. Si nos acercamos a la palabra de Dios con un espíritu dócil y humilde, será barrida la escoria del error y las gemas de la verdad. Largo tiempo ocultas de nuestros ojos serán descubiertas. Si realmente nos acercáramos a lo que nos dice la Biblia, pero con un espíritu de humildad, hermanos, con un espíritu realmente de poder cambiar nuestra vida,
de ver realmente a aquel que ha muerto por nuestros pecados y así aceptar lo que nos dice su palabra. En Mensajes Selectos, hermanos, el tomo 3, la página 190, el párrafo 2 nos dice de la siguiente manera: se ha perdido de vista la fe de Jesús. Esta ha sido tratada de una manera descuidada. No ha ocupado la posición destacada en la cual le fue revelada a Juan. La fe en Cristo como la única esperanza del pecador ha sido dejada fuera de consideración y excluida no solo de los discursos, sino también de la experiencia de muchísimos que dicen creer en el mensaje del tercer ángel. Nosotros decimos creer en el mensaje del tercer ángel, decimos creer en la verdad presente, pero muy bien nos dice que muchos han perdido de vista a Jesús y han seguido con su costumbre la fe en Cristo como la única esperanza del pecador. Y tal vez, hermanos, muchos de nosotros que estamos aquí hemos perdido la fe en Cristo. Tal vez lo tenemos en una mínima proporción, pero al pasar los años nos hemos desanimado, han venido las pruebas y así hemos ido perdiendo la fe en nuestro Salvador. Y hemos vuelto a cometer los antiguos pecados que cometíamos. Hemos vuelto a desagradar a Dios quebrantando su santa ley. Por eso es muy importante que un cristiano entienda este tema, hermanos, para que pueda ir a vivir una vida santa como Cristo la vivió. Nuestra única base para salvarnos, hermanos, es únicamente mirando a aquel que ha muerto por nuestros pecados, quien es Cristo Jesús. Vamos a leer 1 Corintios, hermanos, 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cuando nacemos, hermanos, y crecemos, no nos damos cuenta realmente lo que es la justicia de Cristo, cómo Él ha venido a esta tierra, a un mundo de pecado, se ha encarnado, ha tomado la naturaleza humana y Él ha guardado la ley y al final ha muerto por nosotros. Toda esa historia, hermanos, tal vez en nuestra mente y en nuestro corazón no nos ha hecho ver realmente la vida de Cristo y cómo Él se ha entregado y ha muerto por nosotros, una culpa que nosotros deberíamos haber pagado, hermanos. Esa es la mayor injusticia que podemos ver en toda nuestra vida, como aquel que no ha hecho nada malo ha muerto por nosotros, que nosotros estábamos condenados desde el principio, hermanos, condenados a morir, pero Él ha dado su vida para que nosotros podamos tener vida eterna. Por eso vemos que no hay ningún fundamento, el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y Cristo mismo dijo en el libro de Juan, el Evangelio de Juan 15, el verso 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada podemos hacer, hermanos, nosotros sin Cristo. Sin Cristo no somos nada, somos trapos de inmundicia, realmente, sin Cristo. ¿Cómo vamos a alcanzar, hermanos, esa salvación? ¿Cómo vamos a alcanzar, cómo vamos a obtener esa gracia? Únicamente, hermanos, por Cristo, porque sin Él no somos nada. Separados de mí, nada podéis hacer, dijo nuestro Salvador. Ahora, ¿qué es la justificación por la fe? Antes de poder contestar la pregunta, hermanos, vamos a leer Testimonio para los Ministros, la página 464. Aquí voy a anotar, hermanos. Testimonio para los Ministros, la página 464, el párrafo 3.
nadie sino Dios puede subyugar el orgullo del corazón humano. No podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos regenerarnos a nosotros mismos. No saben lo que significa ser manso y humilde de corazón, y no se proponen saberlo si pueden evitarlo. Todo el Evangelio consiste en que aprendamos de Cristo, su humildad y mansedumbre. Todo el Evangelio, hermanos, consta de aprender únicamente de Cristo Jesús. No podemos salvarnos por nosotros mismos, haciendo obras. Por mi propia cuenta, hermanos, no puedo obtener la salvación solo por mí, únicamente por Cristo. Y ahora vamos a responder la pregunta, hermanos. Aquí voy a escribir la pregunta para que ustedes puedan escribirlo también. ¿Qué es la justificación por la fe? Vamos a responder, hermanos, con escrito. En Testimonio para los Ministros, la página 464, el párrafo 3, la misma página que leímos, hermanos, en la anterior diapositiva, nos dice de la siguiente manera: ¿qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. ¿Qué es la justificación por la fe entonces? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre. Ahí podemos ver el principio de que el hombre es muy orgulloso, de que el hombre realmente ha adoptado ese orgullo para decir: yo puedo, solo por mis méritos. La justificación, hermanos, es abatir la gloria del hombre hasta el polvo, y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. El hombre no puede adquirir, hermanos, esa salvación por sí mismo. Entonces, la justificación por la fe es lo que abate al hombre, hermanos, todo nuestro orgullo. Todo lo que decimos hacer por nosotros mismos, todo eso lo abate al polvo, y Dios hace lo que el hombre no puede hacer por sí mismo, hermanos. Eso es la justificación por la fe. Lo que nos dice el espíritu de profecía, hermanos. Ustedes pueden ir al libro Testimonio para los Ministros y pueden comprobarlo, hermanos. Ahí está escrito, y ahí lo recalca mucho la mensajera del Señor. Entonces, la justificación por la fe es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Con ese principio vamos a ir, hermanos, a las citas bíblicas para ver realmente en qué consiste la justificación por la fe. Porque ya vemos qué es la justificación. Es la obra de Dios que abate al polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Ahora, ¿en qué consiste? ¿Cómo yo puedo ver realmente y practicar lo que nos dice la palabra de Dios en los frutos? Un ejemplo, hermano, que podemos quizás hablar de Nabucodonosor. Se han enorgullecido cuando dijo: Babilonia es la obra de mis manos, de mi creación, pero sin embargo Dios le dijo a comer hierba. Exacto, hermano. Ese es un claro ejemplo de Nabucodonosor. Él dijo que todo lo que he logrado fue por mí. Yo he hecho todo esto. Y cuando se volvió bestia, hermanos, aprendió una gran lección Nabucodonosor. Realmente su gloria, hermanos, hasta el polvo ha caído totalmente al polvo, al suelo. ¿Cuántos años estaba él, hermanos? Así, 7 años. Así tal vez Dios puede hacer con muchos de nosotros, porque tenemos ese orgullo, hermanos, del corazón humano, las propensiones humanas, las inclinaciones pecaminosas siempre nos hace exaltarnos a nosotros mismos o exaltar a otra persona.
Pero la única exaltación es a Dios, hermanos. Dios hace que ese orgullo lo abata al polvo y Él trabaja, hermanos, en nosotros. Esa es la justificación por la fe. Nos dice el libro Obreros Evangélicos, la página 169, el párrafo 1. El enemigo de Dios y del hombre no quiere que esta verdad sea presentada claramente. Satanás no quiere, hermanos, que se presente la justificación por la fe. Porque sabe que si la gente la recibe plenamente, habrá perdido su poder sobre ella. Satanás muy bien sabe que si se presenta la verdadera justificación por la fe, él ya no va a poder entrar al corazón del ser humano. Por eso él no quiere. Por eso ha pervertido esta doctrina para que muchos prediquen falsas doctrinas y puedan seguir en sus pecados. Puedan seguir diciendo una vez salvo, siempre salvo. Por eso Satanás no quiere, y así introduce en las iglesias falsas doctrinas en cuanto a este tema, hermanos. Si consigue dominar las mentes de aquellos que se llaman hijos de Dios, de modo que su experiencia esté formada de duda, incredulidad y tinieblas, logrará vencerlos con la tentación. Aquí vemos que la duda, hermanos, es muy peligrosa. Dudar de la Biblia, dudar de Dios, dudar de la existencia de Dios, dudar del espíritu de profecía, es muy peligroso porque Satanás entra por la duda para hacernos dudar y así no creamos y no tengamos esa fe, hermanos, que necesitamos para nuestra salvación. Pero viendo la cita vemos que Satanás realmente odia este tema. Lo odia con todo su ser y va a hacer todo lo posible para que ninguno de nosotros entendamos la verdadera justificación por la fe. Como hemos leído en la anterior cita, ni uno en 100 entiende. Pero gloria a Dios que va a haber un remanente que lo va a entender y esperamos ser de ese remanente, hermanos. Que lo entendamos a su totalidad. Porque va a haber un remanente que va a entender este tema. Tenemos que acudir siempre a Dios. A veces hacemos planes solo pensando en nosotros mismos, no consultamos a Dios, es como si Dios estuviera en vano, pero tenemos que hacer planes siempre pensando en la voluntad de Dios, entregar nuestra voluntad, decir, Señor, yo quiero hacer esto, pero que se haga tu voluntad. Decir, hermanos, esas palabras es bíblico, porque Cristo mismo dijo, Padre, que se haga tu voluntad, siendo Él Dios, hermanos, con más razón nosotros. Nos dice Obreros Evangélicos, la página 316, el párrafo 2. Nadie ha dicho que hayamos de encontrar la perfección en las investigaciones de algún hombre, pero sé que nuestras iglesias mueren por falta de enseñanza acerca de la justicia por la fe y otras verdades. Aquí podemos ver una reprensión, hermanos, que la hermana White estaba haciendo a esas iglesias de ese entonces, más o menos por 1890. Pero hoy en día, las iglesias, ¿por qué están en una mundanalidad y estado de tibieza, hermanos? Porque no han entendido el tema de la justificación por la fe. Los ministros no han alertado a su membresía. Por eso está en un estado de mundanalidad y tibieza, y así la obra no puede avanzar porque los mismos hermanos no han comprendido el tema de la justificación por la fe. Por eso es, hermanos, que muchas iglesias están durmiendo y muchos de nosotros también estamos durmiendo en un sueño espiritual. Por eso necesitamos comprender, hermanos, estos temas. Ahora vamos a responder la pregunta. Hemos respondido qué es la justificación, pero ahora vamos a responder qué es justificación. La respuesta está en el libro Fe y Obras, la página 107, el párrafo 2. El perdón y la justificación son una y la misma cosa. Entonces nos dice, perdón es igual a justificación, hermanos. Mediante la fe, el creyente pasa de la posición de un rebelde, un hijo del pecado y de Satanás,
a la posición de un leal súbdito de Jesucristo, no en virtud de una bondad inherente, sino porque Cristo lo recibe como hijo suyo por adopción. Entonces, la justificación, hermanos, es el perdón que Cristo nos da. Esa es la justificación, hermanos. Como Cristo nos perdona a nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún cometiendo pecado, hermanos, Él nos ha amado, ha enviado a su Hijo unigénito para morir por nosotros, por cada uno de nosotros. Ahora vamos a responder, hermanos, ¿qué es la justicia? La justicia es la obediencia a la ley. La ley demanda justicia y ante la ley el pecador debe ser justo. La santa ley de Dios, hermanos, demanda justicia, demanda un carácter perfecto. Y nosotros no tenemos ese carácter. No podemos alcanzar, hermanos, por nosotros mismos. Entonces tiene que haber un sustituto que haya alcanzado esas demandas de la ley, porque la ley te dice: no robarás, no cometerás adulterio, acuérdate del día sábado para santificarlo. La ley, hermanos, nos pide justicia y una vida santa a nosotros. Esa es la justicia, hermanos. Y ahora, ¿qué es la gracia? ¿Qué es gracia, hermanos? Vamos a ir a Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 389, el párrafo 2. La gracia es un favor inmerecido. Los ángeles que no saben nada del pecado no comprenden qué significa que se les extienda la gracia, pero nuestra pecaminosidad demanda la dádiva de la gracia de un Dios misericordioso. Fue la gracia la que envió a nuestro Salvador a buscarnos cuando éramos peregrinos, para llevarnos de vuelta al redil. Entonces, ¿qué es gracia, hermanos? Es un regalo inmerecido. Nosotros no merecíamos, hermanos, ese regalo. Pero la gracia ha sido la que ha enviado a nuestro Salvador a buscarnos. Romanos 7:15. Pues lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Ahí vemos, hermanos, que el apóstol Pablo está hablando, y en el verso 24 dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí vemos que nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa, hermanos. La gracia que ha sido concedida a nosotros cuando Cristo vino a morir por nosotros, no lo merecíamos, pero ha sido un regalo para cada uno de nosotros. Ahora, para poder creer, hermanos, ¿qué necesitamos? Fe. La fe es muy esencial, hermanos, para que nosotros podamos creer cómo Cristo se ha entregado su vida y nos ha dado esa gracia, ese regalo inmerecido. ¿Qué nos dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué es fe, hermanos? Poder tener esa fe, hermanos, es creer en Cristo Jesús. No lo vemos a Él, no vemos así literalmente, pero creemos en Él únicamente por fe. Y esa fe, hermanos, es lo que tenemos que ejercitar. Por eso se llama justificación, el perdón. ¿Pero por qué? Por la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, tener la convicción de que Dios va a cumplir sus promesas. Esa es la fe, hermanos. Y Mensajes Selectos, tomo 1, la página 456, el párrafo 1 nos dice: la fe es la única condición por la cual se puede obtener la justificación, y la fe implica no solo creer,
sino confiar. Muchos pueden decir, yo creo, pero realmente una fe verdadera, hermanos, es confianza en Dios. ¿Sí? Quizás por eso pongo un ejemplo. Tomás no había creído que Jesús había resucitado, pero cuando le ha visto, le ha tocado, recién ha creído. Así es la gente hoy en el día, hermano. No hay mucha gente. Gracias, Santo Tomás. Sí, Tomás quería ver realmente, pero Cristo dijo, bienaventurados los que sin ver creen. Esa es la fe, hermanos. Realmente tener esa certeza de que Dios va a cumplir sus promesas, de que Dios nos ha dado esa gracia mediante Jesucristo para morir por nosotros. Porque todo lo que ha pasado, hermanos, en el pasado, nosotros no lo hemos visto, pero creemos nosotros que así ha sido solamente por la fe. Y la fe implica obediencia, hermanos. Obediencia a su santa ley. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces nosotros estábamos condenados a esa muerte. Y nos dice Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Únicamente los que cumplan la santa ley de Dios, porque la ley nos manda, hermanos, un carácter perfecto. Y nos dice el libro Camino a Cristo, aquí voy a anotar Camino a Cristo, la página 62, el párrafo 1. La condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. La perfecta obediencia a la ley de Dios. ¿Cuál es, hermanos? ¿Cuál es la condición? Perfecta obediencia a su ley. La perfecta justicia. Si la vida eterna se considera con alguna condición inferior a esta, peligraría la felicidad de todo el universo. Se le abriría la puerta al pecado, con toda su secuela de dolor y miseria para siempre. Entonces, desde el Edén, hermanos, la única condición para alcanzar la vida eterna fue y es la perfecta obediencia a la ley de Dios. Mensajes Selectos, tomo 1, la página 248, el párrafo 1 nos dice: la ley de Dios, tal como se presenta en las Escrituras, es amplia en sus requerimientos. Cada principio es santo, justo y bueno, como nos dice Romanos 7:12, de manera que la ley es a la verdad santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Eso nos dice Romanos, hermanos, 7:12. Sigamos leyendo. Alcanza hasta los pensamientos y sentimientos y producirá una convicción de pecado en todo el que esté persuadido de haber transgredido sus requerimientos. Pero la ley requiere que el alma misma sea pura y la mente santa. ¿Qué requiere, hermanos, la ley? Una vida perfecta, una vida santa. Que los pensamientos y sentimientos estén de acuerdo con la norma de amor y justicia. Entonces la ley, hermanos, requiere obediencia perfecta, una vida santa. Jesús enseñó en cuanto a la ley en el libro de Marcos 12:30, la enseñanza de Cristo en cuanto a la ley. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Aquí Cristo estaba mencionando la santa ley que dio en el Sinaí, que nos presenta en Éxodo 20, pero aquí ya lo presenta en forma de un resumen, que sería: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que Cristo enseñó, hermanos, en cuanto a la ley. Y Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros, hermanos, hemos quebrantado esa ley. Todos nosotros
hemos pecado contra Dios. Todos estamos destituidos de la gloria del Señor. Pero únicamente, solo por el derramamiento de sangre, puede haber remisión de pecados. Únicamente solo por la remisión de sangre. Y eso está en Hebreos 9:22, lo que nos dice. Y casi todo es purificado según la ley. Con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, Cristo tenía que morir, hermanos, por nosotros. Porque nosotros estábamos condenados desde el principio. Porque nosotros no tenemos una naturaleza santa como lo tenían Adán y Eva. Adán y Eva podían obedecer la ley de Dios, porque de ellos ya tenían esa naturaleza santa, hermanos. Pero cuando ellos pecaron, tuvieron esa naturaleza pecaminosa, inclinaciones al mal, propensiones al pecado. Por eso dice en Salmos 51:5, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Aquí podemos ver, hermanos, que todos nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa. Pero esto no significa que nazcamos con pecado, hermanos. Porque ¿qué es pecado según la Biblia? Esa parte, hermano, el catolicismo enseña de que es imposible. Hemos nacido en pecadores y somos pecadores. Sí, la Iglesia Católica y muchas iglesias también, la Corporación Adventista también enseña de que nosotros nacemos pecadores y vamos a morir pecadores. Pero lo que nos enseña la palabra de Dios, hermanos, en Salmos 51:5, lo que exclamó el salmista es que nosotros tenemos naturaleza pecaminosa. Y no es lo mismo que decir que nacemos con pecado, porque nos dice Isaías, hermanos, 48:8, si nunca lo habíais oído, si nunca lo habíais conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Estos versos, hermanos, nos muestran que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, y eso significa que no podemos obedecer la ley de Dios, porque nos pide la ley obediencia perfecta, una vida santa. Y para entender esa parte vamos a leer Camino a Cristo, la página 62, el párrafo 1. Antes que Adán cayese, le era posible desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios, mas no lo hizo, y por causa de su caída tenemos una naturaleza pecaminosa, y no podemos hacernos justos a nosotros mismos, puesto que somos pecadores, malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos 7:24, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios exige. La santa ley de Dios, hermanos, exige vida perfecta, vida justa. Pero nosotros no tenemos, somos pecadores, somos malos, no podemos obedecer perfectamente la ley, no podemos, hermanos, nosotros no podemos, porque tenemos naturaleza pecaminosa. Ahí también se han legalizado esa parte, hermano. Los adventistas son legalistas, porque quieren ganar el cielo, obedeciendo la ley, así, pero no es ese el fin, pero así hablan, hermano. Sí, hermano, porque muchos nos acusan de que nosotros alcanzamos la salvación por obedecer la ley y por guardar el sábado. Pero tenemos que ver que la justificación por la fe implica también obediencia, lo que muchas iglesias no predican, hermanos. Porque nosotros no tenemos justicia propia, nos dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Somos, como nos dice aquí, hermanos, con suciedad. Todos caímos en el pecado.
Nos dice Fe y Obras, la página 24, el párrafo 1. ¿Dónde hay mérito en el hombre para ganar su salvación o para poner delante de Dios algo que sea valioso o excelente? ¿Puede una ofrenda de dinero, casas o tierras colocarlo en la lista de los merecedores? ¿Merecedores? Imposible. No podemos, hermanos, nosotros con dinero, no podemos ganar la salvación ofreciendo a Dios tal vez alguna obra que hayamos hecho. Porque vemos en la antigüedad que se ofrecía el perdón por medio de un papel, si se acuerdan. Pero nosotros no podemos ofrecer esa salvación, lo que la ley nos exige, con dinero comprar la salvación, hermanos. Un hombre puede ser transgresor y sin embargo puede ocultar sus faltas de los ojos humanos. Puede ser criminal, ladrón, asesino o adúltero, pero mientras no sea descubierto, la ley no puede condenarlo como culpable. La ley de Dios toma en cuenta los celos, la envidia, el odio, la malignidad, la venganza, la concupiscencia y la ambición que agitan al alma. Todo esto, hermanos, condena la ley. Envidia, odio, asesinato, adulterio, y nosotros, muchos de nosotros sigue esos pecados. Estamos condenados por la ley. Entonces, Fe y Obras, hermanos, ahí voy a anotar aquí, Fe y Obras, la página 30, el párrafo 2. El alma debe primeramente ser convencida de pecado, antes que el pecador sienta el deseo de acudir a Cristo. El alma, hermanos, debe ser convencida de pecado. Tiene que sentir que es un pecador, que la ley le condena y esa persona es un pecador. El pecado es transgresión de la ley, nos dice 1 Juan 3:4. El apóstol Pablo dice: yo no conocí el pecado sino por la ley. Romanos 7:7. El pecador no puede ser convencido de su culpabilidad a menos que entienda qué constituye el pecado. Entonces, uno siendo pecador tiene que saber lo que es el pecado, hermanos, porque la ley pide una vida justa. Es imposible para el individuo experimentar la santificación bíblica mientras sostenga que si cree en Cristo, da lo mismo que obedezca la ley de Dios o que la desobedezca. Es imposible, hermanos, que uno diga: yo voy a desobedecer o voy a obedecer, da igual, yo voy a ser salvo. Esa es una mentira, hermanos. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que nosotros somos pecadores delante de Dios y ver que el pecado es transgresión de la ley. Romanos 3:10 nos dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Nadie, hermanos, ha podido alcanzar. Así ha dicho Jehová: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Jeremías 17:5. Entonces vemos, ¿hay alguien que pueda llenar las exigencias de la ley? No hay nadie, hermanos, que pueda llenar las exigencias de la ley, porque la ley nos pide una vida perfecta y una vida santa. Pero Dios, hermanos, ha mandado a su Hijo unigénito para que pueda morir por nosotros. Vamos a repetir Juan 3:16. ¿Qué es lo que nos dice, hermanos? Juan 3:16, ¿qué nos dice? 2:3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Estábamos perdidos, hermanos, pero Dios ha mandado a su Hijo unigénito, el sustituto, hermanos, del hombre pecador. Él sí iba a vivir esa vida perfecta, esa vida justa. Ahí vamos a leer Camino a Cristo, hermanos. Camino a Cristo, la página 62, el párrafo 2. Pero Cristo nos preparó una vida de escape, una vía de escape. Estábamos perdidos, hermanos,
porque la ley nos exigía la muerte. Vivió en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones como las que nosotros tenemos que arrostrar. Jesús también, hermanos, ha sentido la tentación como nosotros lo sentimos cuando Satanás viene y nos tienta para pecar. Cristo mismo ha sentido esa tentación. Se ha vuelto hombre, hermanos. Sin embargo, su vida fue impecable. Murió por nosotros y ahora ofrece quitar nuestros pecados y vestirnos de su justicia. Vemos cuán grande es el amor de Dios, hermanos. No merecíamos nosotros, pero Él ofrece quitar nuestros pecados y dicen: mi justicia te la daré. Si os entregáis a Él y lo aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos por consideración hacia Él. Hayamos cometido, hermanos, los peores pecados, hayamos hecho peores pecados, pero Cristo ha hecho una vía de escape. El carácter de Cristo reemplaza el vuestro y sois aceptados por Dios como si nunca, como si no hubierais pecado. Esa es, hermanos, la verdadera justificación por la fe. Un hombre que ha cometido infracción de la ley, ha pecado, realmente ha cometido barbaridades de pecados. Puede decir uno, ¿cómo él puede ser justificado delante de Dios? Pero aquí muy bien nos dice, si realmente nos entregamos a Él, si vemos el arrepentimiento sincero, vamos a ser contados entre los justos por consideración hacia Él. El carácter de Cristo reemplaza al del pecador y sois aceptados por Dios como si nunca hubierais pecado. Por eso dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es, hermanos, la verdadera justificación por la fe. Cristo mismo, su justicia perfecta, su justicia santa, le da al pecador y Él muestra al Padre su justicia. Nos dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La justificación por la fe, hermanos, es ver realmente cuán grande es el amor de Dios, que nuestra mente finita no puede comprender. Cómo un ser tan pecador, Dios puede amarle si Él se entrega y se arrepiente de sus pecados. Es realmente, hermanos, muy hermoso estudiar este tema. Nos dice Primera Pedro 2:22 en adelante, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor, obispo de vuestras almas. Aquel que nunca se ha hallado pecado, hermanos, en su vida, que ha podido cumplir con las exigencias de la ley, como nos dice Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cristo ha obedecido, hermanos, esa ley, y ahora está intercediendo por nosotros. La ley nos pide, hermanos, una vida perfecta, una vida santa. La ley, hermanos, ha sido proclamada en el Sinaí,
pero la ley existía mucho más antes. Y hemos leído la cita donde nos dice de que la única condición de alcanzar la vida eterna era obedeciendo la ley de Dios, hermanos. Pero Adán y Eva tenían esa naturaleza santa y ellos podían obedecerlo, pero ellos no lo hicieron. Entonces ahí es donde se produjo el plan de salvación para salvar a la humanidad. Desde ese momento tenemos la naturaleza pecaminosa, tenemos propensiones al mal, somos malos naturalmente. Y no podemos nosotros cumplir esta ley, hermanos, a su totalidad, porque nos pide una vida perfecta, nos pide una vida santa. Y nosotros no tenemos esa vida perfecta, tenemos pensamientos inicuos, adúlteros, fornicarios, somos mentirosos, codiciamos. Realmente nosotros somos pecadores, hermanos. Pero la ley nos condena en el pecado, hermanos. El pecado en sí. La ley no condena a la naturaleza pecaminosa. Eso es lo que tenemos que entender. Porque muchos hoy en día predican de que la ley condena la naturaleza pecaminosa. Pero eso es, hermanos, un error. Solo al entender esto, hermanos, podemos comprender de que la ley condena cuando nosotros cometemos el acto. Si nosotros adoramos a otros dioses o estamos cometiendo adulterio, ahí nos condena la ley, pero no condena la naturaleza pecaminosa. Hermanos, eso es lo que tenemos nosotros que tener muy en claro, porque si nosotros decimos que la ley condena la naturaleza pecaminosa, ahí estamos entrando en un terreno peligroso, porque ahí afecta ya la naturaleza de Cristo, hermanos. Y si nosotros vemos que si la ley condena realmente directamente al pecado, porque el pecado es transgresión de la ley. Y por eso vemos en el libro de Romanos, vamos a dar nuevamente lectura a lo que estábamos leyendo, hermanos. Romanos 3:20. Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él, pues por la ley es el conocimiento del pecado. La ley es el conocimiento del pecado. Esta ley no me podía salvar a mí, hermanos, más bien me condena. Pero ahí Cristo ha hecho un sacrificio para que Él pueda cumplirlo, hermanos. Vemos que Cristo ha cumplido, hermanos. Él sí ha presentado esa justicia perfecta, ha presentado esa vida santa. Él teniendo, hermanos, nuestra naturaleza humana, también ha sido tentado. Y Él ha podido guardar la santa ley de Dios. Entonces ahí vemos la naturaleza divina y la naturaleza humana, hermanos, se unen. Pero cuando Cristo estaba aquí en la tierra, nunca utilizó su naturaleza divina para vencer el pecado. Él tenía una naturaleza caída como nosotros lo tenemos. Y así ha cumplido, hermanos, las demandas de la ley. Y ahora vemos que Él está en el cielo, abogando por cada uno de nosotros. Nos dice el libro 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahí vemos que si nosotros pecamos, tenemos un abogado. Pecado es transgredir la ley de Dios. Y cuando yo peco, entonces ahí tengo un abogado que Él sí ha podido guardar esta ley y nos ha dado un ejemplo, hermanos, para vivir una vida sin pecado. Y eso nos lleva a la santificación. Y nos dice Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces Jesús
está, hermanos, en el cielo, intercediendo por cada uno de nosotros. Ahora vamos a dar lectura a lo que nos dice fe y obras. Fe y obras, la página 104, el párrafo 1. La ley demanda justicia, y ante la ley el pecador debe ser justo, pero es incapaz de serlo. La única forma en que puede obtener la justicia es mediante la fe. Por fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo, y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre, y Dios recibe, perdona y justifica el alma creyente y arrepentida. La trata como si fuera justa y la ama como a su Hijo. De esta manera la fe es contada como justicia, y el alma perdonada avanza de gracia en gracia, de la luz a una luz mayor. Ahí vemos, hermanos, que nosotros somos incapaces de cumplir las exigencias de la santa ley de Dios. Y cuando un alma se arrepiente de todo corazón, ahí es cuando la justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre. Y ahí nos da Cristo su justicia y presenta ante el Padre, hermanos, su justicia perfecta. Muy bien, nos dice el libro de Tito. Vamos a ir a la palabra de Dios. Tito, el capítulo 3, el verso 5. Y vamos a leer todos a una voz. Está en la pantalla, pueden buscar también en sus Biblias. Tito 3, 5, el verso 6 y el verso 7. Vamos a leer a la voz de 2, 3. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no porque nosotros hayamos hecho obras, no por eso nos salvó, sino por su misericordia, justificados por su gracia. Por eso nos salvó, hermanos, no por las obras que uno hace. Pero vamos a ver más adelante que las obras también son tan importantes para la salvación. Mensajes selectos, el tomo 1, la página 389, el párrafo 1, nos dice: es imposible que el hombre se salve a sí mismo. Puede engañarse a sí mismo en cuanto a esto, pero no puede salvarse a sí mismo. Solo la justicia de Cristo puede servir para su salvación. Y este es un don de Dios, el vestido de boda en el cual podéis aparecer como huéspedes bienvenidos en la cena de las bodas del Cordero. Que la fe se aferre de Cristo sin demora y seréis una nueva criatura en Jesús, una luz para el mundo. Uno no puede salvarse a sí mismo, yo no puedo salvarme a mí mismo, solamente con la justicia de Cristo. Y esa justicia, hermanos, es el vestido de bodas. Esa justicia perfecta. Entonces nuestra fe que se aferre a Cristo para que podamos convertirnos en una nueva criatura. Fe y obras, la página 107, el párrafo 2. El pecador recibe el perdón de sus pecados, porque estos pecados son cargados
por su sustituto y garante. El Señor le dice a su Padre Celestial: este es mi Hijo, suspendo la sentencia de condenación de muerte que pesa sobre él, dándole mi póliza de seguro de vida, vida eterna, en virtud de que yo he tomado su lugar y he sufrido por sus pecados. Nosotros deberíamos sufrir, hermanos, esa condenación, porque somos pecadores, pero ¿quién ha sufrido en vez de nosotros? Jesús, muriendo en una cruz, hermanos, para salvarnos. No nos imaginamos cuánto ha sufrido nuestro Salvador, cuánto ha sido insultado, golpeado, pero todo lo hizo, hermanos, por nosotros. Y Él presenta esa justicia, ese sustituto, ese garante, y dice al Padre: yo he tomado su lugar y he sufrido por sus pecados. Yo he tomado el lugar del pecador, dice Cristo. Ciertamente Él es mi Hijo amado. De esa manera el hombre, perdonado y cubierto con las hermosas vestiduras de la justicia de Cristo, comparece sin tacha delante de Dios. Le da la póliza, hermanos, de seguro de vida. Ya está justificado delante de Dios. Pero esa justificación es el perdón de los pecados. Pero cuando uno quiere recibir ese perdón de pecados, tiene que reconocer primeramente que es un pecador y necesita un Salvador. Y ese perdón de pecados nos lleva a un arrepentimiento genuino, hermanos. Y el verdadero arrepentimiento es el abandono del pecado. Eso es lo que vamos a llegar, hermanos. Debe enseñarse que a la gente que Cristo es su salvación y su justicia. Satanás tiene el premeditado propósito de impedir que las almas crean en Cristo como única esperanza suya, porque la sangre de Cristo, que limpia de todo pecado, obra eficazmente solo en favor de aquellos que creen en su mérito. Solo aquellos que creen, hermanos, en el mérito de Cristo. No obra por los impíos, porque ellos no quieren escuchar las amonestaciones que da la palabra de Dios. Rechazan a Cristo, rechazan su ley. Únicamente son justificados aquellos que creen en su mérito y la presentan ante el Padre como presentó Abel su ofrenda. Entonces tenemos que presentar a la gente la salvación únicamente en Cristo Jesús, la salvación en Él. Obreros Evangélicos, la página 170, el párrafo 1. Camino a Cristo, la página 63, el párrafo 2 nos dice: así que no hay en nosotros mismos cosa alguna de qué jactarnos. No tenemos motivo para ensalzarnos. El único fundamento de nuestra esperanza es la justicia de Cristo que nos es imputada y la que produce su Espíritu obrando en nosotros y por nosotros. No hay en nosotros, hermanos, algo que jactarnos o decir: por mí he podido lograr la salvación, o algo por el estilo, hermanos. Solamente podemos ver a Cristo y su justicia que nos es imputada. Y ahora vamos a ver más adelante la diferencia entre justicia imputada y justicia impartida. Vamos a ir al libro de Hebreos, hermanos. Ya hemos hablado en cuanto a cómo Cristo presenta su justicia ante el Padre, y si nosotros nos arrepentimos de corazón, se nos muestra que Él lo presenta y fuera como si nosotros nunca hubiéramos pecado. Pero únicamente eso se puede lograr por la fe. Si nosotros no creemos, no vamos a lograrlo, hermanos. Y nos dice la palabra del Señor en Hebreos 11:6. Vamos a leerlo todos a una sola voz, a la voz de 2, 3. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que
le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios, hermanos, si no tenemos fe. Ahora vamos a ver realmente qué es lo que es la fe. ¿Cómo yo puedo tener fe? Muchos se preguntan, ¿cómo puedo tener fe en algo que yo no puedo ver o en algo que me dice la palabra de Dios, pero yo no he visto? ¿Cómo puedo tener esa fe? Se preguntan muchos, y muchos de nosotros tampoco entendemos a su totalidad qué es la fe. O sabemos, hermanos, o lo practicamos en nuestra vida. Y ahora vamos a ir al comentario. En Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 456, el párrafo 1. Aquí voy a poner la explicación de la fe. Nos dice, cuando Dios perdona al pecador, le condena el castigo que merece y lo trata como si no hubiera pecado. Lo recibe dentro del favor divino y lo justifica por los méritos de la justicia de Cristo. El pecador solo puede ser justificado mediante la fe en la expiación efectuada por el amado Hijo de Dios, que se convirtió en un sacrificio por los pecados del mundo culpable. Nadie puede ser justificado por ninguna clase de las propias obras. Puede ser liberado de la culpabilidad del pecado, de la condenación de la ley, del castigo de la transgresión, solo por la virtud de los sufrimientos, muerte y resurrección de Cristo. La fe es la única condición por la cual se puede obtener la justificación. Y la fe implica no solo creer, sino confiar. Entonces podemos ver que nosotros podemos tener fe, hermanos, en lo que no se ve. Pero esa fe es entregar nuestra voluntad a Dios. Entregar todo lo que nosotros somos a Él. Y también nos dice que la fe es confiar. No solo es creer, sino confiar en Dios, confiar en sus promesas. Esa es la verdadera fe. Y nos dice 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces nosotros no podemos gloriarnos de nuestra justificación por nuestras obras, hermanos. Porque nos dice el libro de Efesios 2:8. Vamos a leer, hermanos, a la voz de 2, 3. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿por qué somos salvos, hermanos? Únicamente por su gracia, hermanos. Somos salvos por medio de la fe, únicamente por la gracia de Cristo, y no por obras para que nadie se gloríe. Y Gálatas 6:14 nos dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Por medio de la gracia somos salvos, hermanos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esa gracia inmerecida que nosotros no merecíamos, pero gracias a Dios que ha mandado su Hijo unigénito para salvarnos. Aquí vamos a leer en cuanto a las obras. En Fe y Obras, la página 112, el párrafo 1. Nunca podemos alcanzar la perfección por medio de nuestras propias obras buenas. El alma que contempla a Jesús mediante la fe repudia su propia justicia. Si realmente contemplamos a la justicia de Cristo, repudiamos nuestra justicia.
se ve a sí misma incompleta y considera su arrepentimiento como insuficiente. Débil su fe, más vigorosa, magro su sacrificio más costoso, y se abate con humildad al pie de la cruz. Pero una voz le habla desde los oráculos de la palabra de Dios. Con asombro escucha el mensaje: vosotros estáis completos en Él. Ahora todo está en paz en su alma. Ya no tiene que luchar más para encontrar algún mérito en sí mismo, algún acto meritorio por medio del cual ganar el favor de Dios. Hay una voz, hermanos, que dice: vosotros estáis completos en Él. Por eso nosotros nunca podemos alcanzar la perfección por medio de nuestras propias obras. Y ahora vamos a desglosar en cuanto a la fe. Ya hemos hablado de las exigencias de la ley y cómo nosotros no podemos obtener la salvación por medio de las obras. No podemos nosotros obtener la perfección por medio de las obras. Ahora vamos a desglosar realmente la fe, hermanos. La fe en el griego pistis, que se traduciría persuasión, credibilidad, convicción, veracidad de Dios, confianza en Cristo para salvación, constancia en tal profesión por extensión, el sistema de verdad religioso en sí mismos, fe, fidelidad, fiel, gracia. Eso es lo que traduce, hermanos, la palabra fe en el griego: salvación, constancia, profesión, credibilidad, veracidad, verdad religiosa, fidelidad. Todo eso lo traduce, hermanos, la palabra fe en el griego, que sería pistis. Sí, credibilidad. En el Camino a Cristo, la página 63, el párrafo 3 nos dice: cuando hablamos de la fe debemos tener siempre presente una distinción. Hay una clase de creencia enteramente distinta de la fe. La existencia y el poder de Dios, la verdad de su palabra, son hechos que aún Satanás y sus huestes no pueden negar en lo íntimo de su corazón. La Escritura dice que los demonios lo creen y tiemblan. Santiago 2:19. Pero esto no es fe. ¿Cómo entendemos entonces la verdadera fe, hermanos? Porque como nos dice el libro de Santiago, el capítulo 2, el verso 19: tú crees que hay un Dios, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Hay una fe, hermanos, que por medio de esa fe no podemos alcanzar la salvación, porque aquí nos dice que hay únicamente distinción entre la fe verdadera, porque yo puedo decir: creo en Dios, creo en su palabra, pero no lo obedezco. Así como los demonios, hermanos, creen en Dios y tiemblan. Esa fe, hermanos, no es una fe realmente que me puede llevar a la salvación, solamente por creer, pero sin obedecer. Ahí tiene que haber un contraste entre la fe y la obediencia, porque fe realmente es confiar en Dios, hermanos. Y vamos a leer lo que es la fe verdadera. Camino a Cristo, la página 63, el párrafo 3. Camino a Cristo, la página 63, el párrafo 3. Donde no solo existe una creencia en la palabra de Dios, sino que la voluntad se somete a Él, donde se le entrega el corazón y los afectos se aferran a Él, donde, hermanos, se le entrega el corazón a Dios. Nuestra voluntad se somete a Él para decir: Dios, que se haga tu voluntad y no como yo quiero, sino como tú quieres. Allí hay fe, una fe que obra por el amor y purifica el alma. Entonces, ¿cuál es la verdadera fe, hermanos? La voluntad que se somete a Dios y le entrega el corazón. Esa es la verdadera fe. No simplemente como dice Santiago 2:19. Tú crees que hay un Dios,
bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mucha gente de afuera creen en Dios, hermanos, creen en la Biblia, pero no entregan su corazón, no entregan su voluntad a Dios. Mediante esa fe, el corazón se renueva conforme a la imagen de Dios. Y el corazón que en su estado inconverso no se sujetaba a la ley de Dios, ni tampoco podía, se deleita después en sus santos preceptos y exclama con el salmista: oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Salmo 119, 97. Entonces la justicia de la ley se cumple en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Romanos 8, 4. Entonces, ¿qué es la fe verdadera, hermanos? Entregar nuestra voluntad a Dios, entregarle nuestro corazón a Él, nuestros afectos, y se transforma a la imagen de Dios. Entonces, cuando alcancemos la verdadera fe, vamos a decir como el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley. Y ahí se cumple Romanos 8, 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces la verdadera fe es entregar la voluntad a Dios, nuestros afectos y también nuestro corazón a Dios. Nos dice en el comentario bíblico en Romanos 5:1 de que la fe no es el fundamento, hermanos, de nuestra salvación. La fe no es el fundamento de la salvación. La fe es el medio por el cual yo puedo ser salvo, pero no es la salvación. Nos dice: la fe no es el fundamento de nuestra salvación, pero es la gran bendición, el ojo que ve, el oído que oye, los pies que corren, la mano que agarra. Es el medio, no el fin. Si Cristo dio su vida para salvar a los pecadores, ¿por qué no tomaré esa bendición? Mi fe se aferra de ella, y de ese modo mi fe es la certeza de las cosas que se esperan, la certeza de las cosas que no se ven, de modo que en reposo y creyendo tengo paz con Dios por medio del Señor Jesucristo. Entonces la fe, hermanos, es el medio por el cual yo puedo obtener la salvación, pero la fe no es en sí la salvación. La justicia interior es testificado por la justicia exterior. El que es justo por dentro no es duro de corazón ni antipático, sino que día tras día crece hasta convertirse a la imagen de Cristo. Ahí vamos a hacer una distinción, hermanos. Vamos a ver realmente este escrito porque es muy importante la cita que nosotros hemos leído. La cita está en la Review and Herald el 4 de junio de 1895. La justicia interior es testificada por la justicia exterior. Esa justicia interior, hermanos, realmente si comprendemos, va a transformarnos y así vamos a mostrar los frutos del Espíritu. Vamos a mostrar realmente una vida que agrade a Dios, que no agrade al enemigo. Y sigue diciendo que cada día va a crecer y se va a convertir en la imagen de Dios. El que está siendo santificado por la verdad tendrá dominio propio. Ahí vemos que la justificación, hermanos, interiormente nos lleva a lo exterior. Y vamos a ser santificados mediante si tenemos dominio propio. Y muchos de nosotros no tenemos ese dominio propio. Seguimos practicando lo que el mundo practica. No tenemos un dominio propio. Y eso está en la salud, hermanos, en el comer. Ya uno tiene la tentación de comer lo que no debería y no tiene dominio propio. ¿Y por qué es que no tenemos dominio propio, hermanos? Porque no hemos entendido la justificación por la fe verdadera.
El que está siendo santificado por la verdad tendrá dominio propio y seguirá las huellas de Cristo hasta que la gracia se pierda en la gloria. Y sigue diciendo, la justicia por la cual somos justificados es imputada. La justicia por la cual somos santificados es impartida. El primero es nuestro derecho al cielo. El segundo es nuestra idoneidad para el cielo. Hemos visto en citas anteriores que la justificación, hermanos, es sinónimo a el perdón de los pecados. Que Cristo presenta esa justicia perfecta ante el Padre. Y esa justicia se llama la justicia imputada. Pero la justicia impartida ya viene en cuanto a la santificación, hermanos. Entonces tengamos muy claro que la justicia imputada es lo que Cristo presenta, hermanos, ante el Padre y nos perdona. Pero la justicia impartida ya va más en la santificación. Esa es la distinción, hermanos, que hace la palabra de Dios y también el espíritu de profecía. Así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Ya sabemos, hermanos, en cuanto a la fe, podemos decir que tenemos fe. Vamos a dar lectura nuevamente y vamos a ponernos de pie, hermanos, para dar lectura, para que podamos entender, hermanos. Cuanto más leamos, así más podemos entender la palabra de Dios. A la voz de 2, 3. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Mas ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Santiago 2, 20. Pueden sentarse, hermanos. Y nos dice, Santiago 2, 22. ¿No ves que la fe actuó con sus obras y que la fe fue perfeccionada por las obras? Y ahí habla de Abraham, el ejemplo de Abraham. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Verso 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Verso 26. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Nosotros no podemos decir solo tengo fe, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Realmente la fe, hermanos, va acompañado por las obras. Si realmente entendemos la justificación, vamos a hacer obra, vamos a hacer cambio en nuestro corazón. Y quiero dar lectura a lo que nos dice el comentario bíblico. No lo he puesto aquí, hermanos, pero quiero dar lectura a lo que nos dice en cuanto a este verso de la Biblia. El apóstol Santiago vio los peligros que surgían al presentar el tema de la justificación por la fe y trató de demostrar que la fe genuina no puede existir sin las obras correspondientes. Se presenta el caso de Abraham. ¿No ves, dice, que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? De modo que la fe genuina efectúa una obra genuina en el creyente. La fe y la obediencia producen una sólida y valiosa vida cristiana. Entonces, también nos dice que somos justificados por las obras y no solamente por la fe. ¿Y cuáles son las obras, hermanos? Lo exterior. Nosotros no guardamos el sábado para ser salvos. No guardamos la ley, hermanos, para ser salvos. Guardamos el sábado y guardamos la ley porque queremos obedecer a Dios. Y esas son las obras, porque tiene que haber un fruto de la fe. Y ese fruto se muestra exteriormente, hermanos. Ya no voy a hablar las palabras que antes hablaba. Ya no voy a comer lo que antes comía.
Entonces, cuando yo entiendo la verdadera justificación por la fe, va a haber un cambio en mi vida. Ya no me voy a vestir como me vestía antes. Ya no voy a ver lo que antes miraba. Entendemos, hermanos, que la justificación nos lleva realmente a una santificación, porque hay un cambio de corazón, hay un cambio de pensamiento, hay un cambio en la vida cristiana. Ese cambio realmente solo produce en el corazón si miramos únicamente a aquel que nunca ha pecado. Pero todo lo vamos a hacer por amor a Dios. No guardamos el sábado para ser salvos, hermanos. No vamos a ir al campo para ser salvos. No vamos a dejar la carne para ser salvos. Pero si nosotros no guardamos el sábado, no guardamos la ley, no obedecemos a Dios, hermanos, seguimos comiendo carne, igualmente vamos a perdernos, porque la obediencia es lo que nosotros tenemos que practicarlo, porque la fe realmente verdadera nos lleva a una obediencia. ¿Entendemos cómo va ese proceso en cuanto a la justificación? El templo del alma ha de ser sagrado, santo, puro e inmaculado. Debe haber una coparticipación en la cual todo el poder es de Dios y toda la gloria pertenece a Dios. La responsabilidad reside en nosotros. La ley de la actividad humana y divina hace del receptor un obrero juntamente con Dios. Yo no puedo solo por mis fuerzas poder llegar a la santificación. Tiene que haber la ayuda divina, hermanos, y la ayuda humana, y las dos se unen, como nos dice aquí, el templo del alma ha de ser sagrado, santo, puro e inmaculado. Debe haber una coparticipación. ¿Qué es una coparticipación? La ayuda divina, hermanos, tiene que venir, y la ayuda humana. Por nuestra parte, nosotros tenemos que hacer mucho para alcanzar la salvación. Entonces, esa ayuda viene y así podremos lograr la verdadera santificación, hermanos. Y vamos a seguir leyendo lo que nos dice Fe y Obras, la página 26. Lleva al hombre a la posición donde puede, unido con la divinidad, hacer las obras de Dios. Entonces la ayuda, hermanos, de Dios viene para que nosotros tengamos el dominio propio. La humanidad toca a la humanidad. La combinación del poder divino y el agente humano será un éxito completo, porque la justicia de Cristo lo realiza todo. Entonces no es como muchos predican y dicen solamente Cristo ya ha hecho todo, entonces tú no tienes que hacer nada, porque tú no vas a poder alcanzar. La ayuda divina, hermanos, con la ayuda humana se unen y va a ser un éxito completo. Entonces tenemos que entender que realmente la ayuda divina es lo que nos va a hacer a nosotros poder alcanzar la perfección cristiana. Y así va a haber un cambio en nuestro corazón, un arrepentimiento sincero. Porque vamos a ver, hermanos, a una santa ley que nos condena, pero Cristo mismo presenta esa justicia ante el Padre. Pero eso se logra mediante el arrepentimiento. Cuando yo me arrepiento. ¿Y qué es el verdadero arrepentimiento? Camino a Cristo, la página 23, el párrafo 2. El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. Entonces vemos que el arrepentimiento verdadero nos lleva a abandonar el pecado. Pecado es transgresión de la ley. Si nosotros realmente vemos, hermanos, vamos a dejar ese pecado que nos ata. Y muchos cometemos pecado, hermanos, todos somos pecadores, pero realmente, si nosotros queremos un cambio de corazón, vamos a llegar a repudiar el pecado. ¿Y qué es repudiar? Tener asco por el pecado. Hasta ese punto vamos a llegar, hermanos, si realmente queremos alcanzar la perfección. Y ahí Cristo presenta su justicia ante el Padre. Pero si nosotros no repudiamos el pecado, nosotros no queremos cambiar nuestro estilo de vida, no va a haber esa justificación en nuestra vida, hermanos, y vamos a llegar a perder la vida eterna. Nos dice muy bien Camino a Cristo, la página 64, el párrafo 2.
Cuanto más cerca estéis de Jesús, más imperfectos le conoceréis. Y es la verdad lo que leemos. Porque veréis tanto más claramente vuestros defectos a la luz del contraste de su perfecta naturaleza. Esta es una señal cierta de que los engaños de Satanás han perdido su poder y de que el Espíritu de Dios os está despertando. Cuando más nos acerquemos a Jesús, más imperfectos nos vamos a ver nosotros. No vamos a decir, ya he alcanzado la salvación, ya soy santo, ya soy perfecto. No vamos a decir esas palabras. Más bien vamos a vernos más imperfectos cuando veamos a Jesús, hermanos. Es una señal de que los engaños de Satanás han perdido el poder en nosotros. Ahí vamos a ver realmente el cambio. Pero si nosotros decimos, ya he alcanzado la perfección, ya soy santo, entonces realmente no hemos entendido la justificación por la fe. Cuando estemos revestidos de la justicia de Cristo, no tendremos gusto por el pecado, porque Cristo estará obrando con nosotros. Podremos cometer errores, pero odiaremos el pecado que causó los sufrimientos del Hijo de Dios. Y con esta cita, hermanos, cerramos el tema de hoy. En anteriores sábados estudiamos en cuanto a los engaños satánicos, en cuanto a los deportes, en cuanto al cine. Todo eso Satanás lo ha utilizado para descarriar a las almas, a jóvenes, a niños, a adultos. Y aparte, en cuanto al amor al dinero, todo eso, hermanos, es pecado, la lujuria. El poder contemplar un partido de fútbol, el poder deleitarme en una película mundana, el poder escuchar una música mundana, todo eso es pecado, hermanos. Pero si realmente nosotros vemos la justificación por la fe, vamos a repudiar el pecado, porque nos dice muy bien, cuando estemos revestidos de la justicia de Cristo, no tendremos gusto por el pecado, porque Cristo estará obrando con nosotros. Podemos cometer errores, pero odiaremos el pecado que causó los sufrimientos del Hijo de Dios. Cada vez que nosotros pecamos, es como si estuviéramos crucificando nuevamente a Cristo. Entonces la justificación verdadera me va a llevar a abandonar el pecado para que yo pueda ser santo a la vista de un Dios santo, porque nos dice Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá a Dios. Y nos dice Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Este mensaje se ha presentado en muchas iglesias, y las iglesias creen solamente, yo creo en Jesús, aún así esté practicando el pecado, yo voy a ser salvo. Eso es una mentira, porque no han entendido la justicia imputada y la justicia impartida, que sería la santificación. Y las iglesias, tristemente, que se llaman adventistas, ministerios de sostén propio, no creen en la santificación como tal. Creen que Cristo ya lo ha hecho todo y nosotros no podemos guardar la ley por nosotros mismos. No podemos guardar la santa ley. Solo Él ha podido, yo no, dicen. Pero ahí no ven la ayuda divina con la ayuda humana. Por eso tenemos que entender este tema, hermanos, a su totalidad. Porque si no entendemos, vamos a llegar a perder nuestra vida eterna. Hace 3 meses más o menos hemos puesto la fecha del bautismo, el 17 de diciembre, pero no hemos llegado, hermanos, a poder llegar, digamos, a estudiar todo lo que concierne para tomar el paso. Porque cuando uno quiere tomar el paso del bautismo, realmente tiene que comprender la justificación por la fe a su totalidad, relacionado con la santificación. Porque el bautismo es denunciar al mundo, denunciar al pecado, y para eso tiene que haber una justificación. Vamos a programar una fecha, Dios mediante, para el año tenemos muchos planes que tenemos que hacer como iglesia, tenemos que mejorar muchas cosas, y solamente por la ayuda de Dios vamos a poder hacerlo. Que Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de nosotros. Podemos orar, hermanos, para poder terminar con el tema. Querido Padre que estás en los santos cielos,
Te damos gracias por darnos la sabiduría para comprender tu palabra. Lo poco, Señor, que podemos comprender. El tema de la justificación por la fe realmente es un tema que tú nos has mostrado en tu palabra, que nos has mostrado mediante tus profetas. Queremos realmente abrazar esta verdad. Queremos vivir esa vida de santificación. Satanás va a hacer todo lo posible para que no podamos vivir esta vida de santidad. Va a hacernos pecar en todo momento, pero nosotros queremos realmente llegar a lo que nos dice tu palabra. Y te pido por la iglesia, te pido aquí por los miembros que están batallando en su corazón para poder decidirse por ti. Te pido, Señor, por nosotros, para que podamos decidir en esos últimos tiempos que estamos, que muy pronto se cerrará la gracia. El Espíritu Santo está retirándose de la tierra y se viene una crisis muy pronto. Y nuestra fe tiene que estar intacta y anclada en la roca que es Cristo. Todo esto te lo pido sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so kind as He. No one else could take the sin and darkness from me. Oh, how much He cares